¿Alguna vez has visto a alguien tan tranquilo que da miedo? Así era este anciano cuando un matón de 2 metros le abofeteó la cara. Lo que ese imbécil no sabía es que acababa de despertar al hombre que enseñó a los más grandes pistoleros del viejo oeste a disparar. Esta es la historia real de cómo un simple cantinero demostró que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en saber exactamente cuándo usar lo que llevas dentro. Era un día como cualquier otro en Pueblo Seco, un pueblito perdido en las montañas de Colorado que llevaba años agonizando lentamente. La mina de plata se había agotado, las familias se marchaban una tras otra, y los pocos que quedaban vivían con miedo metido en los huesos. Y ese miedo tenía nombre: Rodrigo Ferrer. Un monstruo de hombre, casi 2 metros de altura, 120 kilos de pura maldad, con una reputación que se extendía desde Kansas hasta Nuevo México. Rodrigo y su banda llevaban 3 semanas aterrorizando el pueblo, tomando lo que querían, golpeando a quien se les pusiera delante, y nadie, absolutamente nadie, tenía el valor de plantarles cara ese día. Rodrigo entró en el clavo oxidado como una tormenta de verano. Sus botas martilleaban el suelo de madera mientras sus 3 compinches se quedaban fuera, apoyados en la barandilla del porche con esas sonrisas de lobos que han olido sangre. Detrás de la barra estaba don Enrique, un anciano flaco de 70 años, con el pelo blanco como la nieve recién caída y unas gafas de montura metálica colgadas en una nariz que había sido rota al menos 2 veces en su vida. Sus manos temblaban ligeramente mientras pulía un vaso, ese temblor de la edad que todos conocemos. El whisky cuesta lo mismo para todos, amigo, dijo don Enrique sin levantar la vista, con esa voz cansada de quien ha vivido demasiado. 2 monedas por el común, 4 por el bueno. Rodrigo se acercó a la barra como un toro enfurecido. No soy tu amigo, viejo. Y yo no pago nada en este pueblo de mierda. ¿Me has entendido? Los pocos clientes que había en el salón, un par de vaqueros y un vendedor ambulante, recordaron de repente que tenían asuntos urgentes en otra parte. Se escabulleron por la puerta trasera como humo. Por fin, don Enrique levantó la mirada. Sus ojos eran de un gris pálido, del color del acero, y por un instante algo brilló en ellos. Algo frío, distante y peligroso. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por esa resignación cansada de un hombre demasiado viejo para pelear. Las reglas de la casa dicen que todos pagan. Lleva así 30 años. La mano de Rodrigo se disparó hacia adelante, agarrando al anciano por el cuello de la camisa y arrastrándolo medio cuerpo sobre la barra. Tus reglas acaban de cambiar, abuelo. Pero lo que Rodrigo Ferrer no sabía, lo que nadie en Pueblo Seco sabía, era que ese cantinero cansado era Enrique Montalvo. Y hace 30 años, Enrique Montalvo le había enseñado a los más grandes pistoleros de la historia cómo disparar desde la cadera sin fallar. Antes de que sigas escuchando, si te está gustando esta historia, dale me gusta. Y si aún no te has unido a nuestro canal, suscríbete ahora. Dime de qué país nos escuchas. Me encanta saber hasta dónde viajan estas historias. Ahora mantente atento, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Enrique sintió la violencia cerrándose alrededor de su cuello como una soga. Y algo dentro de él se quedó muy quieto, muy callado. Era una sensación que no había experimentado en 3 décadas. No desde que colgó sus armas y le juró a su esposa moribunda que había terminado con la muerte. Terminado con enseñar a los hombres cómo acabar con vidas con 6 pulgadas de presión en un gatillo. Había sido el mejor instructor de armas al oeste del Mississippi. Le había enseñado a Guillermo el Salvaje a leer los ojos de un hombre antes de que su mano se moviera. Le mostró a un joven Bautista Martínez que la precisión importaba más que la velocidad. Incluso pasó 2 semanas con Juan el Implacable antes de que su alma se torciera, enseñándole a compensar el viento y la distancia. Enrique había entrenado a 47 hombres que se convirtieron en leyendas. Y había enterrado a 32 de ellos. Fue entonces cuando se alejó de todo. Vendió su rancho en las afueras de Abilene, vendió sus revólveres personalizados y desapareció en el anonimato. Se convirtió en un anciano más sirviendo tragos en un pueblo olvidado, tratando de enterrar el peso de todos esos cadáveres en el pasado. Ahora Rodrigo Ferrer lo tenía agarrado por el cuello. Y Enrique podía oler el whisky en el aliento del grandote,
ver la crueldad en sus ojos inyectados en sangre. Había visto 1000 hombres como Rodrigo. Matones que confunden el tamaño con la fuerza, la violencia con el poder. Hombres que nunca habían enfrentado a alguien que pudiera defenderse de verdad. «Suelta mi camisa», dijo Enrique en voz baja. Sin ira, sin miedo, solo un hecho simple y directo. Rodrigo se rió, una risa áspera como piedras moliendo piedras. «¿O qué, viejo? Me vas a aburrir hasta la muerte con tus historias». Sus 3 compañeros habían entrado ya, repartiéndose por el salón. La mente táctica de Enrique, oxidada pero no rota, los catalogó automáticamente. El de la izquierda era mexicano, unos 30 años, con un revólver gastado llevado alto en la cadera. Probablemente lento pero constante. El del centro era joven, 19 o 20, con 2 pistolas colgadas bajas. Rápido pero indisciplinado. Dispararía por todas partes y no daría en nada. El de la derecha era diferente. Mayor, 40 y tantos, ojos fríos, una sola pistola llevada para la eficiencia. Ese había matado antes. Ese era peligroso. Última oportunidad, dijo Enrique. Y ahora había algo debajo de las palabras, algo que hizo que la sonrisa de Rodrigo vacilara. Suéltame. Paga tu trago. Sal de mi establecimiento. Hazlo, y olvidamos que esto pasó. Por un momento, Rodrigo realmente lo consideró. Algo en esos ojos grises no coincidía con las manos temblorosas o los hombros encorvados. Pero el orgullo era más grande que el instinto. Su mano libre subió y atravesó la cara de Enrique. La bofetada resonó por todo el salón como un disparo. Las gafas de Enrique salieron volando, patinando por la barra. Su cabeza giró bruscamente hacia un lado y apareció sangre en la comisura de su boca. Se tambaleó hacia atrás, llevando una mano a su mejilla ardiente. El salón contuvo la respiración. A través de las ventanas aparecieron rostros, gente del pueblo atraída por el alboroto. Habían visto a la banda de Rodrigo aterrorizar Pueblo Seco durante 3 semanas. Habían visto cómo golpeaban al sheriff Torres tan brutalmente que no podía levantarse de la cama. Los habían visto tomar lo que querían y lastimar a quien protestara. Nadie había podido detenerlos. Enrique se enderezó lentamente. Tocó su labio partido, miró la sangre en sus dedos. Luego hizo algo que congeló la sonrisa triunfante de Rodrigo Ferrer. Enrique sonrió. No era una sonrisa amistosa, ni siquiera enojada. Era la sonrisa de un hombre que acaba de tomar una decisión que va a lamentar. La sonrisa de alguien que sabe exactamente cómo termina esto y lo ha aceptado. Eso, dijo Enrique suavemente, fue un error, hijo. La mano de Rodrigo bajó hacia su pistola, un revólver pesado en su cadera derecha. ¿Me estás amenazando, viejo? Enrique se agachó lentamente para recoger sus gafas. Una lente estaba agrietada, con telarañas atravesando el centro. Las dejó con cuidado sobre la barra. Luego se volvió para enfrentar a Rodrigo. Sus ojos eran diferentes ahora. Más fríos, más duros, como mirar lápidas. Sé exactamente quién eres, señor Ferrer. Eres un matón que busca peleas con gente que no puede defenderse. Tú y tus muchachos han aterrorizado Pueblo Seco durante 3 semanas. Golpearon al sheriff Torres hasta dejarlo medio muerto. Nadie los detuvo porque nadie podía. El salón se había quedado completamente en silencio. Hasta los hombres de Rodrigo habían dejado de moverse. Pero aquí está lo que no sabes, continuó Enrique, su voz todavía tranquila pero llegando a cada rincón. Mi nombre es Enrique Montalvo. Hace 30 años dirigía una instalación de entrenamiento en las afueras de Abilene. Enseñaba a los hombres cómo sacar, disparar y matar eficientemente. Guillermo el Salvaje, Esteban el Justo, Bautista Martínez, Juan el Implacable antes de corromperse. Todos aprendieron de mí. Era el mejor instructor de armas al oeste del Mississippi. La expresión de Rodrigo cambió de ira a incertidumbre. Incluso en su arrogancia, había escuchado esos nombres. Leyendas. Hombres que moldearon el oeste con sangre y plomo. Estás mintiendo, dijo Rodrigo, pero su voz carecía de convicción. Eres solo un cantinero viejo contando cuentos. Enrique caminó lentamente hasta el final de la barra,
sus movimientos aún mostrando la edad, pero perdiendo ese temblor de debilidad. Se agachó y sacó una caja de madera cerrada con llave. La cerradura estaba oxidada, no se había abierto en años. Enrique sacó una llave que llevaba colgada al cuello y abrió la caja. Dentro, envuelto en tela aceitada, había un cinturón de pistolero. El cuero era viejo pero meticulosamente mantenido, aún flexible. La funda estaba hecha a medida, diseñada para un estilo específico de desenfunde. Y la pistola misma, cuando Enrique la levantó, era una obra de arte. Un revólver de acción simple con empuñaduras de marfil, el metal grabado con intrincados detalles. A lo largo del cañón, pequeñas muescas estaban talladas. 47 de ellas. Una por cada estudiante que se convirtió en leyenda. Enrique no había tocado esta pistola en 30 años. Le había jurado a su esposa Margarita en su lecho de muerte que nunca la volvería a llevar. Le prometió que había terminado con la violencia, terminado con la muerte, terminado con entrenar a los hombres para matar. Pero Margarita nunca conoció a Rodrigo Ferrer. Nunca vio lo que pasa cuando el mal no se controla. El cinturón de pistolero se acomodó alrededor de la cintura de Enrique como si nunca se hubiera ido. Sus manos ya no temblaban. Lo abrochó con facilidad practicada, ajustó la posición, acomodó la funda exactamente donde la memoria muscular lo exigía. Los movimientos eran automáticos, quemados en su cuerpo por 10.000 repeticiones. He estado retirado durante 30 años, dijo Enrique, y su voz también había cambiado. Más profunda, más fría. La voz de Enrique Montalvo el instructor, no de Enrique el cantinero. No he disparado esta pistola desde el día que enterré a mi esposa. Juré que nunca lo haría de nuevo. Pero acabas de golpearme en mi propio establecimiento, señor Ferrer, delante de testigos. Y si dejo que eso quede así, cada matón en el territorio pensará que puede hacer lo mismo. Así que esto es lo que va a pasar. Tú y yo salimos afuera. Arreglamos esto a la vieja usanza. Desenfunde rápido. El ganador se va caminando. El perdedor se entierra en la colina. Rodrigo intentó reírse, pero salió estrangulado. Estás loco. Soy el pistolero más rápido en 3 territorios. He matado a 19 hombres. Lo sé, dijo Enrique con voz plana, factual. Los conté. ¿Quieres saber algo interesante sobre esos 19? 3 eran tenderos. 5 eran vaqueros. 4 eran borrachos. 2 eran ancianos. Ni un solo pistolero de verdad. Eres rápido matando hombres lentos, Rodrigo. Eso no es lo mismo que ser rápido. Las palabras colgaron en el aire como humo de pólvora. Los 3 compañeros de Rodrigo intercambiaron miradas, de repente menos seguros. La reputación de su jefe estaba construida sobre golpear a hombres que no podían defenderse. Pero este anciano hablaba como si supiera algo que ellos no. Me estás llamando cobarde. La voz de Rodrigo subió, tratando de recuperar el control. Estoy declarando un hecho. Hay una diferencia entre un pistolero y un asesino, hijo. Tú eres lo segundo, pretendiendo ser lo primero. Enrique caminó hacia la puerta y la multitud afuera se separó como agua. Pero te daré una opción. Vete ahora. Llévate a tus muchachos. Abandona Pueblo Seco. Nunca vuelvas. Haz eso y vives. El rostro de Rodrigo se puso rojo y luego pálido. Miró a sus hombres, los vio observando, esperando para ver si su líder sin miedo retrocedería ante un cantinero viejo. Su reputación estaba en juego, toda su identidad. ¿O qué? Logró decir Rodrigo. O salimos a esa calle y arreglamos esto apropiadamente. Y te prometo, hijo, no serás el primer hombre que he matado. Ni siquiera el 20º. Dejé de contar en 42. Enrique empujó la puerta hacia la luz del sol de la tarde. Detrás de él, Rodrigo Ferrer se quedó congelado, su mano suspendida cerca de su pistola, el sudor formándose en su frente a pesar del aire fresco de otoño. Sus 3 compañeros lo observaban, y él podía leer la pregunta en sus ojos. ¿Realmente iba a enfrentar a una leyenda? La calle afuera era ancha y polvorienta, bordeada de edificios de madera que habían visto días mejores.
Pueblo Seco había estado muriendo lentamente desde que la mina se agotó hace 5 años. Durante 3 semanas, los ciudadanos restantes habían vivido con miedo de la banda de Rodrigo Ferrer. Ahora observaban como un cantinero viejo caminaba hacia la calle y se volvía para enfrentar el salón. Enrique Montalvo se paró en medio del camino, el sol de la tarde a su espalda. Buen posicionamiento. Pone el resplandor en los ojos del oponente. Era un viejo truco, uno que le había enseñado a Esteban el Justo en 1876. Su mano descansaba suelta cerca de su pistola. Sin tocar, solo esperando. La multitud observadora había crecido. Las ventanas se llenaron de rostros. La gente emergía de tiendas y hogares. Susurraban entre ellos. ¿Quién es este anciano? ¿Realmente puede enfrentar a Rodrigo Ferrer? Dentro del salón, Rodrigo intentaba pensar en una salida. Cada instinto le gritaba que se fuera, pero su orgullo era más fuerte. Su reputación lo era todo. Perderla y no era nada. Rodrigo salió del salón, sus 3 hombres flanqueándolo. Caminó hacia adelante 10 pasos, luego se detuvo. 12 metros separaban a los 2 hombres. Enrique notó la distancia automáticamente. Demasiado lejos para precisión con la mayoría de los tiradores. Pero Rodrigo no sabía que Enrique había entrenado a sus estudiantes para dar en el centro de masa a 23 metros. ¿Estás seguro de esto, viejo? Rodrigo gritó, su voz tratando de recuperar su arrogancia. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Morirás en esta calle. La respuesta de Enrique fue tranquila, pero se escuchó por todo el pueblo silencioso. Ellos recordarán. Siempre lo hacen. La multitud cayó completamente en silencio. Hasta el viento contuvo la respiración. 2 hombres se enfrentaban entre sí. Y todos sabían que solo uno se alejaría caminando. La mente de Enrique calculaba automáticamente, leyendo el lenguaje corporal de Rodrigo de la manera que les había enseñado a sus 47 estudiantes. La tensión en los hombros, la distribución del peso, la forma en que la mano derecha flotaba cerca de la pistola. Rodrigo era grande y fuerte, pero el tamaño no significa nada en un tiroteo. Realmente trabaja en tu contra. Blanco más grande, reflejos más lentos. El grandote estaba tratando de animarse psicológicamente, trabajando su coraje más alto. Enrique lo había visto 1000 veces. El argumento interno entre orgullo y supervivencia. El orgullo de Rodrigo ganó. Su mano bajó hacia su pistola, los dedos envolviendo la empuñadura. Era rápido, más rápido de lo que Enrique esperaba. El revólver pesado salió de su funda en un borrón de movimiento, el martillo ya retrocediendo. Pero Enrique Montalvo le había enseñado a Esteban el Justo, le había enseñado a Guillermo el Salvaje, le había enseñado a Juan el Implacable antes de que su alma se oscureciera. Y Enrique siempre había sido más rápido que cualquiera de ellos. Su desenfunde fue suave como seda, económico, perfecto, sin movimientos desperdiciados. Su revólver apareció en su mano como magia, el movimiento tan practicado que se había vuelto inconsciente. El martillo cayó una fracción de segundo antes de que el dedo de Rodrigo encontrara el gatillo. 2 pistolas rugieron casi simultáneamente, pero no exactamente. El disparo de Enrique llegó primero, y esa fracción de segundo marcó toda la diferencia. La bala atrapó a Rodrigo en el pecho, justo en el centro, perforando su esternón y destrozando su corazón. El disparo de Rodrigo fue alto y desviado, el impacto de la bala de Enrique desviando su puntería. El grandote se tambaleó, los ojos muy abiertos por el shock. Su boca se abrió, pero solo salió sangre. El revólver pesado cayó de dedos sin fuerzas. Rodrigo Ferrer, el terror de 3 territorios, cayó de rodillas. Miró hacia abajo el agujero en su pecho, la sangre extendiéndose, y parecía genuinamente sorprendido. Luego se inclinó hacia adelante y quedó inmóvil. La calle quedó en silencio durante 3 latidos. Luego los 3 compañeros de Rodrigo fueron por sus armas. El mexicano con el revólver alto desenfundó primero, pero su posición estaba equivocada, parado demasiado cuadrado, convirtiéndose en un blanco más grande. El segundo disparo de Enrique lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar. El revólver voló de su mano y cayó, gritando.
El joven con 2 pistolas logró sacar ambas armas, pero tal como Enrique predijo, estaba rociando plomo por todas partes. 5 disparos, ninguno dentro de 1 metro de su objetivo. El tercer disparo de Enrique lo atrapó en el muslo, derribándolo con fuerza. Las pistolas cayeron de sus manos mientras se agarraba la pierna, maldiciendo. Eso dejaba al peligroso, el de 40 y tantos con ojos fríos y una sola pistola llevada para la eficiencia. Había desenfundado y apuntado antes de que Enrique pudiera girar su revólver para un cuarto disparo. Por un momento, estaban bloqueados en un enfrentamiento. 2 profesionales, cada uno con una pistola apuntada al otro. La diferencia era que Enrique ya había disparado a 3 hombres en tal vez 4 segundos. Su mano estaba firme. Su puntería era verdadera. El peligroso vio esto, lo leyó en los ojos de Enrique. Estaba mirando a alguien que había hecho esto antes, lo había hecho 100 veces, alguien que no fallaría a esta distancia. Lentamente, con cuidado, el peligroso bajó su pistola y la tiró a un lado. Levantó las manos. Me retiro. Esto ya no es mi pelea. Enrique asintió lentamente, su revólver aún apuntado al pecho del hombre. Inteligente. Recoge a tus amigos y llévalos a un médico. Luego cabalgan fuera de Pueblo Seco y nunca vuelven. ¿Alguno de ustedes? Estamos claros. Claro como el cristal, señor Montalvo. El peligroso caminó hacia adelante con cuidado, ayudó al joven a ponerse de pie, luego apoyó al mexicano herido. Los 3 cojearon hacia sus caballos, dejando el cuerpo de Rodrigo Ferrer tendido en la calle. Enrique se quedó solo en medio del camino, humo saliendo del cañón de su revólver. Su mano temblaba ahora, reacción retrasada a la adrenalina. Su hombro dolía donde se había torcido durante el desenfunde. Sus rodillas se sentían como agua. Ya no era un hombre joven, y su cuerpo se lo estaba recordando con fuerza. La multitud observadora estalló. La gente se precipitó hacia adelante, rodeando a Enrique, tocando su brazo, felicitándolo. Era su héroe, su salvador. Pero Enrique no se sentía como un héroe. Se sentía viejo y cansado y enfermo. Acababa de matar a un hombre. Primera vez en 30 años, y se sentía exactamente como lo recordaba. Hueco, vacío, sin satisfacción. Solo el peso de otro cuerpo agregado al conteo. El doctor Enríquez se empujó a través de la multitud. Señor Montalvo, eso fue increíble. Necesito sentarme, interrumpió Enrique en voz baja. Sus piernas se estaban cediendo. El doctor Enríquez lo atrapó mientras se desplomaba, lo ayudó a un banco fuera de la tienda general. Enrique se sentó pesadamente, su revólver aún en su mano. Lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. 47 muescas en el cañón. ¿Debería tallar una 48ª para Rodrigo Ferrer? ¿O sería eso un insulto a las leyendas que entrenó? ¿Poner la muerte de un matón junto a sus nombres? Alguien tráigale agua, llamó el doctor Enríquez. La multitud retrocedió ligeramente, pero sus ojos permanecieron fijos en Enrique. Asombro y admiración y miedo mezclados. Estaban viendo la leyenda detrás del cantinero, y estaba cambiando como lo veían. Nunca volvería a ser solo Enrique el cantinero. El alcalde Ramírez empujó entre la multitud, el rostro enrojecido con emoción. Señor Montalvo, el Consejo del Pueblo quisiera ofrecerle el puesto de alguacil municipal. El sheriff Torres no estará apto para el deber durante meses y necesitamos. No, la voz de Enrique fue plana, final. No soy un hombre de la ley. Nunca lo fui. Soy cantinero. Eso es todo. Pero acaba de salvar este pueblo. Maté a un hombre, alcalde. Eso es todo lo que hice. Maté a un hombre que necesitaba ser asesinado, tal vez, pero asesinato no obstante. No lo convierta en algo noble. Enrique se levantó lentamente, sus articulaciones protestando. El cuerpo de Rodrigo necesita ser enterrado. Alguien debería revisar su caballo. El animal no merece sufrir por los pecados de su dueño. Y alguien necesita enviar palabra al alguacil territorial sobre lo que pasó aquí. Hacerlo oficial. Caminó de regreso hacia el clavo oxidado, la multitud separándose ante él. Sus piernas estaban más firmes ahora,
pero su corazón se sentía pesado como plomo. Dentro del salón, fue directo a la barra y se sirvió un whisky, el bueno de la botella que guardaba para ocasiones especiales o días terribles. Esto calificaba como ambos. Su mano aún temblaba mientras levantaba el vaso. El whisky quemó al bajar, pero no quemó el recuerdo de los ojos sorprendidos de Rodrigo mientras la vida los abandonaba. No borró el sonido de los gritos del mexicano o el golpe de los cuerpos cayendo al polvo. Enrique se sirvió un segundo trago y se sentó en la mesa en la esquina trasera. Se sentó con la espalda contra la pared, viejo hábito, nunca te sientes de espaldas a la puerta, y miró a la nada. Su mente reproducía el tiroteo, analizándolo de la manera que les había enseñado a sus estudiantes a hacer. Su desenfunde fue limpio, su puntería fue certera, sus tácticas fueron sólidas. Por todas las medidas que importan, se desempeñó perfectamente. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera fracasado? Esa noche, después de que el salón se vació, Enrique caminó hasta el pequeño cementerio en las afueras del pueblo donde una marca simple se erigía sobre la tumba de su esposa. Margarita Montalvo, esposa amada. Las estrellas brillaban sobre su cabeza, el aire fresco y limpio. Rompí mi promesa hoy, Maggie, dijo Enrique en voz baja, arrodillándose junto a la tumba. Dije que nunca tocaría esa pistola de nuevo. Dije que había terminado con matar. Pero un hombre malo llegó al pueblo y nadie más podía detenerlo, así que hice lo que juré que no haría. La noche estaba en silencio excepto por los grillos. Enrique se sentó en el suelo, sus huesos viejos protestando. El doctor Enríquez dice que soy un héroe. Dice que salvé el pueblo. Tal vez tenga razón. Pero no se siente como salvación, Maggie. Se siente como volver a viejos hábitos. Se siente como si todavía fuera ese hombre debajo de todos estos años de pretender ser alguien más. Estuvo en silencio por un largo momento, recordando el rostro de Margarita. La forma en que lo miró cuando se conocieron, no con miedo o asombro como la mayoría de la gente, sino con comprensión, como si viera más allá de la reputación al hombre debajo. Me hiciste prometer dejar atrás la violencia. Y lo intenté, Maggie. Dios sabe que lo intenté. Pero tal vez el doctor tiene razón. Tal vez nunca estuve tratando de dejar de ser violento. Tal vez estaba tratando de dejar de sentir que la violencia era todo para lo que servía. Las estrellas giraban sobre su cabeza en su danza eterna. Un búho ululó en algún lugar de la oscuridad. No sé qué hacer ahora. No puedo volver a ser solo el cantinero. Todos saben quién soy. No puedo volver a entrenar asesinos. Soy demasiado viejo para eso. Y el mundo está cambiando de todos modos. Tal vez ya no hay lugar para hombres como yo. Enrique se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo. Tocó la lápida suavemente. Lo resolveré, Maggie. Siempre lo hago. Pero quería que lo supieras. No rompí esa promesa a la ligera. Y no llevaré esa pistola de nuevo a menos que tenga que hacerlo. Eso es lo mejor que puedo ofrecer.